Cuando pienso en la palabra origen, me imagino el inicio de algo, el comenzar de una cosa o una persona. Pero la diferencia de esta palabra con la palabra inicio o comienzo en sí es que un comienzo es algo que empieza de cero. O sea, tiene una fecha determinada, tiene una partida, quizá mediante un hecho, mediante una persona, etcétera. En cambio, la palabra origen significa otra cosa. Significa que esa cosa o persona ya tuvo sus comienzos, es algo que vino desarrollándose desde hace mucho tiempo atrás. Por lo tanto, y aquí viene mi cuestionamiento y mi pregunta, es ¿por qué existe esta palabra? ¿Por qué existe la palabra origen? ¿No será más simple usar la palabra comienzo para todo, ya que esta palabra explica mucho mejor mis inicios? ¿De qué me sirve la palabra origen si lo único que hace es darle ambigüedad a mi vida? Tal como menciona en el texto Walter Benjamin, un filósofo crítico literario, el origen es como un torbellino dinámico, en cuanto a su estructura cronológica, claro. No tiene inicio, no tiene fin, este puede surgir en cualquier momento del tiempo. Por ejemplo, las imágenes de las cuevas de los sueños olvidados, estas imágenes podríamos decir que comenzaron a ser pintadas en tal año aproximadamente. Ese es su comienzo. Pero, ¿cuál es su origen? O más aún, ¿qué entendemos cuando nos preguntamos por su origen? A mi parecer, creo que se refiere a algo que no podemos medir ni con números, ni con hechos, ni con nada en realidad. Es un concepto, es una idea. El origen es algo muy ambiguo, tan ambiguo y desordenado que solo puede vivir en nuestra mente. Cada persona, cada cosa tiene su origen único, personal, creado solamente por nosotros. Es como ver una cosa y ya, tendrá su origen, pero nosotros también podemos darle un origen que nosotros pensamos. Yo puedo decir que el origen del arte, por ejemplo, fue en la época de los paleolíticos, cuando la primera persona tuvo la idea de crear algo, de transmitir un mensaje a través de algo físico, algo que pueda representar algo. Otra persona podrá decir que el origen del arte fue gracias a que una de esas personas de la época de los paleolíticos estaba aburrida, rayó algo y eso lo provocó como, seguir probando y seguir siendo creativo. Pero, ¿cuál de estas dos es la correcta? ¿Cuál de estos dos pensamientos? Y a eso me refiero cuando hablo de que el origen está en nuestra mente. Cada uno crea una historia distinta que calce con lo que está pasando en el presente. Pero no por eso va a haber una correcta y otra incorrecta, sino que es ambiguo. Simplemente es distinto para cada individuo. Y bueno, para concluir, y algo que me surgió a todo lo que acabo de decir, es la siguiente pregunta. ¿Cuál es el origen de la palabra origen? Porque, ¿por qué hubo una necesidad de crear algo que nos explicara quiénes somos? ¿O por qué somos de tal forma? Yo creo que esa es una de las incógnitas que nunca tendrá respuesta, salvo una que se me ocurre en este momento y es muy simple, la curiosidad. El ser humano es curioso, es creativo, siempre quiere descubrirlo todo, ya sea del futuro, ya sea del pasado. Entonces, muchas cosas de las que vamos haciendo, de las que vamos a hacer también, y de las que ya hicimos, no tienen mucho sentido, no tienen como una explicación racional. Y tampoco es necesario que tengan que ser explicadas. Y creo que el origen del arte es eso. Es algo que nunca va a tener una explicación clara ni concreta de dónde surgió como un origen, porque si hablamos de inicio, de comienzo, claro, tenemos una fecha determinada, pero si hablamos de su origen, eso es algo muy poco claro, salvo en nuestra mente, claro. Nosotros podemos darle una idea, nosotros podemos darle una historia, pero que calce con nosotros. Y creo que a eso se refiere la palabra origen.